La ruta de Pablo Neruda. Un día como hoy, 23 de septiembre, pero de 1973, murió el poeta y premio Nobel de Literatura Neftalí Reyes Basualto, mejor conocido como Pablo Neruda. Para conmemorarlo, hoy vamos a hacer un recorrido por los lugares clave en la biografía de un hombre que redefinió la identidad de Chile de norte a sur mediante su prosa y sus versos. Para partir esta historia tenemos que tomar un tren al sur y bajarnos en la estación Parral. Nos encontramos en la estación de trenes de Parral, en la región del Maule. Fue en esta ciudad donde nació Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, un 12 de julio de 1904. Sus padres fueron el obrero ferroviario José del Carmen Reyes Morales y la maestra de escuela Rosa Neftalí Basualto Opazo. Actualmente, en Parral podemos ver distintos homenajes a Neruda, como este monumento junto a la estación de trenes o un mural a pocos metros del terminal de buses. Sobre su ciudad natal, Pablo Neruda escribió: Parral se llama el sitio del que nació en invierno. Yo no tengo memoria, ni rostros ni figuras, solo polvo impalpable, la cola del verano, y el cementerio en donde me llevaron a ver entre las tumbas el sueño de mi madre. Y de allí soy, de aquel parral de tierra temblorosa, tierra cargada de uvas, que nacieron desde mi madre muerte. Cuando solo tenía 2 años, su madre murió, así que el pequeño Neftalí junto a su padre se mudaron a la ciudad de Temuco. Calle Lautaro, 1436. Aquí vivió el joven Neftalí Reyes en el corazón del barrio Estación de Temuco, muy cerca de la sala de máquinas donde trabajaba su padre y muy cerca del colegio donde estudió. En 1906, José Reyes se casó en segundas nupcias con Trinidad Candia, a quien el pequeño Neftalí apodó Mamadre. Quizá por eso, si a Parral lo asociaba inevitablemente con la muerte de su madre, en Temuco Neruda dijo que tuvo su segundo nacimiento. Del pecho polvoriento de mi patria me llevaron sin habla hasta la lluvia de la Araucanía. Las tablas de la casa olían a bosque, a selva pura. Balmaceda, 659. En 1910, con solo 6 años de edad, el futuro poeta ingresó al Liceo de Hombres de Temuco, donde cursó todos sus estudios hasta completar sexto de Humanidades en 1920. En 1920 pasan 2 cosas fundamentales. Neftalí conoció a la entonces directora del Liceo de Niñas de Temuco, una joven profesora llamada Lucila Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral, quien lo iniciará en la literatura rusa. Y también el mismo año comenzó a firmar sus poemas con el seudónimo de Pablo Neruda. Ya desde 1917, con 13 años, el poeta comenzó a publicar sus primeros artículos y poemas en la prensa local. El entorno natural de Temuco, sus bosques, lagos, ríos y montañas marcaron su prosa. En dicha ciudad escribió gran parte de los trabajos que integraron Crepusculario, de 1923, su primer libro de poemas. Sin embargo, ya adulto, un nuevo paisaje marcará a fuego la prosa de Neruda: el mar. Se me agrandó la patria, se rompió la unidad de la madera. La cárcel de los bosques abrió una puerta verde, por donde entró la ola con su trueno, y se extendió mi vida, con un golpe de mano, en el espacio. En 1921, Neruda se traslada a Santiago para seguir la carrera de pedagogía en francés en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. En 1927, bajo el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, Neruda inicia su carrera como diplomático, siendo nombrado cónsul en Birmania. Posteriormente, es trasladado a Colombo, capital de Ceilán, hoy Sri Lanka, y luego Batavia, Java. Más adelante, es nombrado cónsul en Singapur, Buenos Aires y Madrid. 1945 fue otro año crucial en la vida de Neruda. Se afilió al Partido Comunista de Chile, al que pertenecerá hasta su muerte. Ese mismo año recibe el Premio Nacional de Literatura y además se postuló a senador. Pablo Neruda fue electo senador en el año 1945. Se suponía que debía ejercer su cargo durante 8 años aquí en la Cámara Alta. Sin embargo, las cosas se complicaron a partir del año 1948, cuando el gobierno de Gabriel González Videla promulgó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, mejor conocida como la Ley Maldita. Neruda es desaforado y perseguido. Ocultándose en distintas casas, concluye el que según él mismo es su libro más importante, Canto General. A principios de 1949 cruza la cordillera por el sur y consigue llegar a Argentina. Desde allí viaja secretamente a Europa. Recién en 1952, a fines del gobierno de Gabriel González, se le permite volver a Chile. Pablo Neruda tuvo varias casas a lo largo de su vida. Actualmente 3 de ellas son casa museo. Acá en Valparaíso tenemos la Sebastiana, la Chascona en Santiago y, por último, pero no menos importante, Isla Negra, comuna del Quisco. Isla Negra fue la casa favorita del poeta y el lugar donde él y su tercera esposa, Matilde Urrutia, pasaron la mayor parte de su tiempo en Chile. Neruda, amante del mar y de las cosas marítimas, construyó la casa como un barco con techos bajos, pisos de madera crujientes y pasillos estrechos, además de innumerables colecciones como en todas sus casas.
En 1970, el gobierno de Salvador Allende nombró a Neruda embajador en Francia. Allí se encontraba cuando recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. En 1973, para el golpe de Estado del 11 de septiembre, Neruda se encuentra gravemente enfermo. Una semana después del golpe, su salud empeora y Neruda es trasladado desde su casa en Isla Negra hasta una clínica en Santiago, donde muere el 23 de septiembre. Actualmente, tanto él como Matilde Urrutia se encuentran enterrados aquí, en Isla Negra. Oficialmente, Neruda habría muerto producto de un cáncer de próstata. Sin embargo, desde el año 2015 ha ido cobrando cada vez más fuerza la tesis de que en realidad fue asesinado por agentes de la dictadura de Pinochet mientras estuvo hospitalizado. Recientes estudios científicos en el cuerpo del poeta revelaron una concentración inusualmente alta de agentes tóxicos, específicamente de uno conocido como Clostridium botulinum de tipo E. Esto es una bacteria que se usa en los laboratorios para producir una neurotoxina conocida como toxina botulínica. Usualmente, la toxina botulínica se utiliza en tratamientos de medicina estética y neurológicos, pero en altas concentraciones puede ser letal. En la década de los 70 en Sudamérica, la bacteria de tipo E era producida solamente por el Instituto Butantan de Brasil. Recordemos que la dictadura brasileña y particularmente dicho instituto tenían estrecha relación con los militares chilenos. Sin ir más lejos, el Instituto Butantan proveyó de armas químicas a la DINA, como gasarín, talio y por supuesto toxina botulínica, las cuales llegaron a Chile con el propósito de eliminar opositores al régimen. Lo anterior son evidencias bastante contundentes, pero no irrefutables, de que el poeta en realidad habría sido asesinado por la dictadura. Al respecto, desde la justicia chilena se ha declarado que, si bien no es posible declarar sin lugar a dudas cómo murió Neruda, no se descarta la tesis del homicidio. No podemos terminar este video sin al menos un poema. Este libro no lo escribió Neruda, pero sí trata sobre Neruda y se ambienta aquí mismo en Isla Negra. Ardiente Paciencia, de Antonio Escármeta, uno de mis libros chilenos favoritos de toda la vida. Y lo que tenemos acá son versos de Pablo Neruda y dicen más o menos así. Aquí en la isla, el mar y cuanto mar, se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, dice que sí, en azul, en espuma, en galope. Dice que no puede estarse quieto. Me llamo mar, repite pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces con 7 lenguas verdes, de 7 tigres verdes, de 7 perros verdes, de 7 mares verdes, la recorre, la besa, la humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre.